Alguna vez Mark Twain escribió que el problema con el humor es que nadie lo toma en serio. En las letras chilenas, el género de las sonrisas se inicia con sátiras publicadas y difundidas en los tiempos de la independencia, como El canalla o El hambriento. Más tarde se consolidan los libros Memorias de un perro escritas por su propia pata, de Juan Rafael Allende, Cuentos para gente simpática, como ustedes, de Carlos Batier, o Chistes para desorientar a la poesía, del gran Nicanor Parra. En esta hilarante edición de Ojo en Tinta, le vamos a hacer caso a Mark Twain y nos tomaremos el humor en serio. Si hay algo de lo que el historiador Maximiliano Salinas está convencido, es que la risa desestabiliza el poder. ¿Qué herencia cómica tenemos los chilenos? ¿Quiénes criticaron al poder usando el humor como munición? La prensa satírica y las caricaturas parecen arrojar algunas respuestas. Así que, entre chiste y chiste, pasamos a tomarnos un cafecito en el centro. Maximiliano, sí. Tú has dicho muchas veces que la República hizo que este país fuera más fome. ¿Podría explicar un poco más esa idea? Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Para quién es el té? Para El té. Chocolate, azúcar endulzante. azúcar. Tibio caliente. Tibio. Gracias. Chocolate. ¿Me podría explicar esa ¿Por idea? qué? Bueno, es claro, mira, en el sentido que con la República entra el espíritu más burgués, explícitamente, ¿no? En la época española o la época colonial, el mundo era mucho más sencillo, más revuelto, más desordenado, diría yo. Pero cuando llega la República todo se pone así en orden y claramente es la influencia del espíritu más burgués que va a hacer su entrada al país. Por ejemplo, acá tú en el libro La risa de Gabriela Mistral mencionas cómo Bernardo Higgins prohíbe las corridas de toro, por ejemplo. Qué bueno que pusiste a O'Higgins, oye, porque Bernardo Higgins es un clásico para esto, porque yo creo que él pertenece a todo un espíritu de seriedad británica, ¿no? Y entonces le carga todo lo que tiene que ver con costumbres populares, corridas de toro, riñas de gallo, el carnaval, nada menos, ¿no? Y los prohíbe todo, ¿no? Esa es la dictadura de O'Higgins, pero es como un punto de partida muy interesante. Es como ponernos serios, graves y industriosos, productivistas, en fin, burgueses al final. Ahora, hay otra figura del siglo XIX como Diego Portales, que impone, por ejemplo, su llamado Peso de la Noche, pero a su vez él también es una figura un tanto festiva, o sea, como que le gustaba irse a las chinganas. Sí, él es más... Hay esa ambivalencia también. Él es más ambivalente, pero hasta ahí nomás, ¿no? Porque siento que, claro, claro, yo creo que él no es O'Higgins, digamos, no le corre sangre irlandesa por su cuerpo, digamos, pero él tiene que implantar el orden con severidad, ¿no? Y si le gusta un poco revolverla, lo hace después del trabajo, digamos. Pero no es... yo creo que es tan represor como cualquier otro, digamos. Y ya pasando al siglo XX, parece que esta sátira política tiene como un nombre en particular que todos lo asociamos a la revista Topaz. ¿Nos podrías contar un poco más de cómo funcionó esta publicación? ¿Qué característica tenía? Mira, Topaz es un proyecto editorial maravilloso, mira que dura 40 años, ¿eh? Y por la cual pasan una cantidad de periodistas, ilustradores, dibujantes, oye, dándole un sentido a la crítica social a la República de Chile muy bonita, oye, con un sentido muy democrático, antifascista, naturalmente, nace en los años 30, hasta el año 70. Entonces yo creo que tiene una unidad muy interesante, ¿eh? ¿Cómo está el humor? ¿De qué nos reímos? ¿O ya no nos estamos riendo mucho? Claro, yo asocio la risa a la vida, a la festividad, a la fertilidad. Y por lo tanto a la tierra. No sé si al final del libro yo empiezo a descubrir textos también de Neruda, y en fin, que tienen que ver con la risa del tomate o la risa del mar. Me encontré varios textos en ese sentido. Y la verdad que, claro, cuando uno pierde esa relación con la tierra, con la naturaleza, ciertamente el humor se achata y se transforma en una cuestión mucho más fome y más... hasta humor negro muchas veces, ¿no? El humor humillante, una lata. Ese humor a mí no me interesa y claro, es el que más cunde hoy por hoy.
hay que reconocerlo, ¿no? En el mundo académico que tú te mueves, ¿hay mucha risa? Poca. ¿Ah? Sí, lamentablemente. Los ambientes científicos, académicos, no suelen cultivar tanto esa dimensión, ¿no? Porque participan de ese espíritu academicista y cientificista donde se supone que hay que ser serio, pero yo creo que eso ya está podrido, ¿no? Ya no corre eso, ¿eh? ¿Vamos más, Ya Maximiliano? no vamos, claro. ¿Puedo dejar ahí? Sí. ¿Y en la televisión? ¿Encuentras algo de humor en la televisión? Hay poco en la tele, Sí, hay un libro que con pocas pretensiones, pero que a mí me gusta mucho, que publicamos hace unos años, que se llama En el chileno, el humor vive con uno. Es nada más que una recopilación de relatos populares contemporáneos sobre el humor chileno. ¿Ah? No es chiste, esto no es chiste, pero sí es humor. ¿Ah? Y entonces lo bonito que tiene son que habla Santos Rubio, por ejemplo, el poeta popular, o el mago Saltapalito, que trabaja aquí en el Paseo de Ahumada. En fin, a todos le hicimos entrevistas para que conversaran sobre el sentido que para ellos tiene el humor. Y ahí quedó. Eso. 13C, con el auspicio de Fundación La Fuente y su proyecto Biblioteca Viva, está presentando Ojo en Tinta. Bueno, mi nombre es Karen Platz Miller Turina. Nosotros fuimos unos hijos tardíos porque eran dos viudos sin hijos y nos tuvieron cercanos a los 40 años y tuvimos una educación absolutamente diferente. En nuestra casa estaba todo permitido, todas las preguntas eran respondidas, en mi casa todo se contestó. Esta biblioteca está indizada igual que la Biblioteca Nacional en el computador y si ustedes se fijan, cada cuadrado tiene un número. Más esa biblioteca está en doble fila. Atrás continúa. Entonces tengo que saber si le voy a sacar el de atrás o adelante porque no es fácil sacar todos estos libros. Este es el primer libro que yo aprendí a leer. Que hoy día, a pesar de los años que han pasado, es de un español, pero está editado en México porque por la guerra civil él se fue. Miren la maravilla que era, porque él era pintor y dibujante. Ni hoy día se podría hacer esto porque sale un libro demasiado caro. Vamos a seguir un poco en arte, que es colección de fotografías de pintores y escultores de Chile. Es una gran colección. Bueno, mi padre se murió el año 96, escribió 58 libros, no tengo idea en qué momento, trabajó en 32 diarios, 67 revistas, entonces una cosa bastante insólita, porque mi padre es un long seller, se lee mucho en los colegios, está mucho en las bibliotecas Viva, está en Craft, o sea, tiene muchas ediciones y la verdad que es una gracia que a esta edad a uno la pide mucho. Yo he llegado a dar 9 conferencias a la semana, yo no cobro por ninguna conferencia. Este libro para mí tiene una gran importancia por varios motivos. Es un libro muy bello de versos de poetas chilenos seleccionados para los niños, Luciérnaga. ¿Qué es lo que tiene importante para mí? Este libro estaba en prensa cuando nosotros nacimos, porque yo soy melliza con un varón, y se paró y se agregó una hoja extra para dedicarnos a nosotros. Pero también tiene la gracia que mi papá empezó ese año a trabajar con Nacimiento y estuvo durante 40 años con ellos. Y este fue su primer libro. Bueno, y fuera de eso, ustedes comprenderán, ahí dice para mis hijos Karen y Carol. Karen, se me escribió mi padre, este libro nació con tu primer llanto. Te lo dedico después de 40 años, cuando tengo yo 80 y soy tu llanto. Yo por mí no hubiera ido nunca al colegio, o sea, fueron mis 12 años de aburrimiento total. O sea, pensé que en unas pocas horas podrían pasar lo que pasaba en una semana. Y como mis padres eran cultos, toda esa enseñanza la hubiera podido tener en casa. Chile Ilustrado, con grabados de Santiago, es un bello libro, y de Valparaíso. Es bastante impresionante la calidad para la época.
Creo que es muy importante que los padres le lean a los niños desde chicos, aunque no sepan leer, pero saben escuchar. Y una de las cosas que soy enemiga, que un niño quiera leer un libro y le dicen, no, este no es para tu edad. Que el niño, si quiere leer un libro y uno considera que es para más grande, que lo lea. Nacido en Santiago en 1970, según él, muerto y resucitado. Es Rafael Gumucio, escritor, comentarista radial y director del Instituto de Estudios Humorísticos de la UDP. ¿Se puede enseñar a hacer humor? Veamos qué piensa el autor de La Deuda y Comedia Nupcial, desde la fuente de soda Il Suceso, en pleno centro de la capital. Hola Rafael, ¿cómo estás? Aquí estamos, bien. ¿Contento? Contento, señor, contento. Muy bien. Te quería preguntar sobre tu relación con humor, con el humor. Desde niño, ¿cómo se fue forjando esa relación? Bueno, yo por naturaleza he sido siempre una persona torpe, olvidadiza, y he sido extranjero en todos los lugares en que he vivido. Y eso me obliga o tenía que elegir entre la tragedia o el humor. O sea, la gente se reía de mí naturalmente, entonces aprendí yo a transformar eso en una ventaja y no algo lamentable. Podía, ante la risa de los demás, haberme puesto a llorar y haber dicho respétenme, tratenme con dignidad. Pero yo preferí usar esta otra herramienta que hacer que la risa de los demás, controlarla, vigilarla, usarla en mi beneficio. Bueno, un programa que trascendió y que hizo reír y que sigue haciendo reír a hartas generaciones fue Plan Z, sí, que ya es un programa de culto. ¿Me podrías contar un poco en el proceso de construcción de ese programa? Bueno, nosotros trabajábamos en otro programa que se llama Gato por Liebre, que era de actualidad cómica, y luego en verano no hay actualidad, entonces nos dijeron que querían que siguiéramos trabajando. Entonces estamos en un programa que no fuera tan de actualidad, donde pudiéramos desarrollar sketches cómicos que nosotros nos ocurrían por decena, y lo hicimos, y fue un trabajo colectivo muy enriquecedor. Por ejemplo, los mapuches millonarios, ¿cómo se gestó esa idea? Bueno, estaba en la época de Ralco, donde compraron tierras mapuche en el Alto Biobío. Entonces estaba la idea de que parece que le habían pagado una gran compensación a los mapuches por sus tierras, cosa que resultó ser totalmente falsa, y nosotros nos reímos un poco de esta idea que salía en los noticieros, que eran mapuches que habían ganado una gran cantidad de dinero con Ralco. Te quería preguntar también por tu rol como académico en el Instituto de Estudios Humorísticos. ¿Se puede enseñar el humor? No se puede enseñar el humor, tampoco se puede enseñar el periodismo. Lo que uno puede hacer es guiar ciertas facultades innatas cuando existen, mostrarle a otra gente que lo ha hecho, enseñarles cómo lo han hecho, eso. Hay un estudio de La Tercera que dice al 72% de los chilenos les gustaría reírse más de sí mismos. ¿Qué crees que nos falta para poder liberarnos y reírnos más como sociedad de nosotros mismos? Las sociedades que tienen más humor no son más felices que las que tienen menos humor, digamos. Por ejemplo, Inglaterra es donde se inventó el humor, donde el humor llegó a su mayor esplendor, y no es una sociedad de gente feliz. Tú no vas a Londres o a Bristol y ves gente sonriendo por la calle. En cambio, no sé, República Dominicana, donde nunca ha surgido nada humorísticamente que valga la pena, la gente confunde alegría o jolgorio con humor y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Te quería preguntar sobre parte de tu obra, Memorias Prematuras, que fue bien alabada por la crítica. Sí. ¿Qué rol tiene el humor en eso y cómo se ha proyectado a lo largo de tus otros libros? Bueno, yo no pretendí escribir un libro de humor para nada, pretendí escribir un libro sincero pero real, pero claro, está el cúmulo de cosas un poco ridículas o extrañas, o que la única forma de hacer justificable algo como eso es usar el humor. Es un poco también, hay algo de pudor en esto, porque si uno va a escribir sobre sí mismo de manera tan radicalmente propia, si uno no tiene humor, se transforma en un verdadero energúmeno insoportable que solo habla de sí.
¿Qué es lo que te parece más cómico del Chile actual? No me parece muy cómico el Chile actual, me parece expectante, asustado, pero no me parece que sea un país demasiado alegre. No quiere ser como era y no sabe cómo va a ser. Está como en la ficción. Rafael, muchas gracias por esta conversación. Gracias a usted. Hola, quisiera recomendar este libro de Muriel Spark, Los solteros. Cualquier libro que ustedes encuentren de Muriel Spark, todo lo que he leído hasta ahora son todos geniales. Están la mayor parte en una editorial que se llama La Bestia Equilátera o en esta Impedimenta. Es una escritora escocesa, católica, muy cómica, de un gran sentido del humor, y son novelas deliciosamente inteligentes, curiosas, distintas. Cómprenselo y léalo. 13C, con el auspicio de Fundación La Fuente y su proyecto Biblioteca Viva, está presentando Ojo en Tinta. ¿Se han fijado que Sergio Freire siempre hace monólogos? Ese tipo de humor es el que está en su primer libro, un humor basado en la cotidianidad y que pareciera no tener límites. Sergio me sorprendió leyendo su libro en el Parque Bustamante. ¡Buena! Hola niño, veo que lees mi libro. Exactamente. ¿Te gustan los dulces? Me sorprendí. Ya. Era mentira, no soy de ese tipo de persona. Es un adulto. Ya. ¿Te parece que hablemos de tu libro? Ya, pues. Me gustaría saber cómo parten estos monólogos. ¿Cómo te sientas a escribirlo o es algo que improvisas? Mira, los monólogos más o menos tengo como que encontré un método. Como hace 7 años ya vengo escribiendo. Lo que hago es escribir un monólogo, tiro las pautas, como los chistes de punta que le llamo yo. Tiro puntas de chistes y lo dejo. Al otro día lo leo todo y estoy más clever de lo que funciona y lo que no. Y al tercer día, 3 días. Y ahí ya puedo definir y veo como lo veo entero. ¿Cachai? No hay nada de improvisación entonces. No, mis monólogos son palabra por palabra, los reviso. Hoy en día sacar un libro de monólogos con toda la competencia que hay visual es complicado. Yo he leído libros de monologuistas, por ejemplo uno de Luis Piedrahíta, un español, que es súper buen monologuista y sacó sus libros, pero sus libros los transcribió igual. Ni una gracia, po. ¿Cachai? Es como puta que fome, po. Entonces hay que hacer un trabajo nuevo para que encantes a la persona que lee y no al que ve tele, po. Dale la tele al que ve tele y dale un libro al que quiere leer libro. ¿Por qué es tan importante esa cotidianidad, digamos, que el que lee o el que te escucha como que se siente identificado con tu historia? Creo que los comediantes, por ejemplo, a través que hacen su pega, van encontrando la personalidad que tienen. Por ejemplo, hay comediantes que son más políticos, hay otros comediantes que son más de chistes de farándula, y es difícil llevar esos chistes a un libro, por ejemplo, porque te va a servir con la gente de moda de ese tiempo, o con los gobiernos de turno. En cambio, lo que yo hago me sirve, me ayuda harto en un libro porque son chistes que nunca pasan de moda, po. Los temas son los perros, y los perros van a seguir haciendo lo mismo antes y en el futuro, ¿cachai? Este libro, si no me equivoco, lo hice hace más o menos 5 años atrás, y uno es más pendejo, ¿cachai? Y decís más pachotadas. Por ejemplo, en este libro yo me encuentro con chistes que yo digo, oh, igual es fuerte esto contra los gays. O sea, para mí me dio risa en ese tiempo y ahora digo, los tiempos cambian. Entonces en el otro libro que estoy escribiendo me medí con eso, ¿cachai? Soy más cuidadoso, soy más respetuoso y menos impulsivo. ¿Te parece entonces que el humor tiene límite, digamos? No es que puede llegar a cualquier lado. Yo creo que eso es lo divertido del humor. Es que tiene límites y lo divertido de hacer algo gracioso es que tú jugáis con ese límite. Que tú podés jugar dentro de ese límite. A mí me gustan los márgenes. Cuando no abusan, sí, vos. O sea, ¿cachai? Si me van a decir no podía hablar de esto o tú solo hablas de esto, no. Pero para crear, es bueno crear sobre algo más cerradito que de la vida. Y tú sé que estudiaste teatro antes de dedicarte al humor. En general, ¿cómo has visto el humor dentro del ambiente del teatro? No es bien visto. Las escuelas de teatro y los actores son bien elitistas en ese sentido y se confunden harto. Como que
Cuando te enseñan Artaud, ¿cachai? Bertolt Brecht, Stanislavski, se van para otro lado los actores y creen que eso es el teatro, ¿cachai? Como que la comedia es como que la miran como que es fácil, siendo que es súper difícil. Yo cuando estuve en la escuela de teatro todo lo llevaba a la comedia, fui bien majadero en ese sentido. Y claro, mis exámenes eran como, le sale bien, le gusta hacer reír, pero un drama era... ¿cachai? Separan, dividen lo que es el drama de la comedia, siendo que los dos generan algo en la persona. Gracias por conversar, Sergio. Estoy esperando tu siguiente libro entonces. Sí, saldría los primeros días de septiembre, esto es primicia. Chuta. Los primeros días de septiembre saldría y ya los tendría que terminar el viernes. Este viernes debería yo enviar todo el material. ¿Cómo se va a llamar? Buena. Buena, con W. Con W. La gente en internet hizo un meme mío que empezó a andar, que ponen un chiste arriba, mi cara y dice buena. Tomé eso que hizo la gente. Quiero que esa sea la portada de mi libro, que sea como el nombre, la foto y el buena. Para verme más tecnológico con los jóvenes. Grosso. Lo leen, me parece. Lo leen, súper lo leen. Ya, pues, ¿vamos a la biblioteca? ¿Vamos a la biblioteca? ¿A la biblioteca? ¿A la biblioteca no? ¿Qué pensaba? ¿Qué libro de humor? ¿No? ¿Hay un cine por acá? Bueno amigos, el libro que voy a recomendar a continuación se llama El enorme... Bueno amigos, el libro que recomiendo a continuación es El enorme libro del infierno de Matt Groening, el creador de Los Simpsons. Este libro es un compilado de otras historietas que él hizo antes de Los Simpsons, estamos hablando del 90 más o menos. El amor es el infierno y el trabajo es el infierno. O sea, para toda la gente que compra, por ejemplo, el Evangelio de los Simpsons y eso, y que empieza a gastar plata en averiguar, esta es la verdad. Aquí está toda la creación de ese maestro. Este es el primer libro. Muy divertido. Es difícil de encontrar, pero lo recomiendo. He aquí el primer punto sobre el cual he de llamar la atención. Fuera de lo que es propiamente humano. No hay nada cómico. Un paisaje podrá ser bello, sublime, insignificante o feo, pero nunca ridículo. Si reímos a la vista de un animal, será por haber sorprendido en él una actitud o una expresión humana. Nos reímos de un sombrero. No porque el fieltro o la paja de lo que se compone motiven por sí mismos nuestra risa, sino por la forma que los hombres le dieron. Por el capricho humano en que se moldeó. ¿No me explico? Que un hecho tan importante dentro de su sencillez no haya fijado más la atención de los filósofos. Muchos han definido el hombre como un animal que ríe. ¿Está bien? ¿De nuevo? ¿Otra vez? Corte.